¿Sabes qué es la propiedad intelectual? Es un derecho universal de beneficio para la protección de la autoría de cualquier producción científica, literaria o artística por parte de él o los creadores, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, certifica a nivel internacional las innovaciones creativas y las nuevas tecnologías. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, y el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, son las instituciones que protegen e incentivan la innovación en México para 1. Los derechos de autor, que protegen libros, música, pinturas, esculturas, películas y creatividad publicitaria. 2. Las patentes, que son el derecho exclusivo otorgado a un inventor para proteger su trabajo, ofrecer un reconocimiento por su actividad creativa y una retribución material por su invención comercial cuando lo utilizan terceros. 3. Las marcas, que son el signo visible que diferenciará todos los productos o servicios de una empresa. Y por último, las indicaciones geográficas, que son las características de un producto según su lugar de origen. La propiedad intelectual nos garantiza que exista una recompensa protegida para quien crea artículos y tecnologías respetando la creatividad y las ideas que generan cambios que agilicen la vida, como una mejor taza de café, teléfonos inteligentes, tecnología en la oficina, cosechas seguras para el consumo y medicinas que han salvado a millones de personas en el mundo. Artículos como medicinas para dolores crónicos, computadoras más rápidas y ligeras y televisiones más pequeñas y con mejor imagen salen al mercado frecuentemente y su precio incluye el derecho de propiedad intelectual que recompensa estas innovaciones. En el campo, el agricultor tiene acceso a mejor maquinaria, mejores sistemas de riego y mejores semillas, tecnologías que se traducen en mayor productividad y competitividad. ¿Cómo funciona? Al registrar su creación, el autor queda protegido para recibir durante un determinado periodo un pago que le permite recuperar la creatividad, la inversión de recursos humanos, económicos y de tiempo que dedicó, cantidad que forma parte del precio del producto final. Al impulsar la creatividad, todos recibimos mejores productos y tecnologías. La propiedad intelectual debe valorarse y remunerarse. Si no, el incentivo para crear y todos sus beneficios lentamente desaparecerían. La ley determina también la duración de esos derechos de explotación. Es lo que se conoce como copyright. Actualmente la ley reconoce la protección de una obra hasta 70 años tras la muerte del autor, pasando esta entonces a dominio público. ¿Pero de dónde vienen este sistema y esta duración? Aunque por entonces legalmente no tenía dueño, la cultura se encontraba encerrada en los monasterios. Pero en 1439 Gutenberg inventó la imprenta, y esto lo cambió todo. La cultura empezó a circular. En 1710 llega la primera ley de propiedad intelectual, el Estatuto de Anne, que reconoce los derechos del autor sobre la explotación de su obra, pero también defiende los intereses públicos, obligando al paso a dominio público de la obra tras el periodo de protección. Tenía entonces una duración de 14 años, más otros posibles 14. Desde entonces, el desarrollo tecnológico ha ido posibilitando formas de copiar y difundir la cultura cada vez más rápidas y efectivas, y las duraciones del copyright han ido ampliándose sin cesar.
1710, 28 años. 1831, 42 años. 1909, 56 años. 1976, la vida del autor más 50 años. Y llegamos a 1998. En este año vimos la última gran extensión del copyright, pasando este a una duración de la vida del autor más 70 años. Esta última extensión se produjo casualmente justo cuando un conocido ratón estadounidense iba a pasar a dominio público, y con él los cientos o miles de millones de dólares generados por su imagen. El derecho de autor es uno de los ámbitos más debatidos con la nueva era digital. La nueva ley de propiedad intelectual deja vacíos para el acceso a un mundo globalizado, como los derechos de propiedad en Internet. Mandar un MP3 por correo electrónico, descargar una película o bajar un software pueden ser actos ilícitos por la ley. La masificación de Internet ha supuesto un cambio en la forma en la que se crea, distribuye y comparte el contenido, desafiando a la propiedad intelectual. Existe toda una paranoia respecto a la masificación de la Internet como un universo para la piratería y un universo, digamos, para la reproducción de copias ilícitas de contenido. Cuando la verdad de los casos es que la Internet es muchísimo más profunda y muchísimo más compleja que eso. A nivel comercial, hoy día el tema de la propiedad intelectual es absolutamente estratégico. El cambio de paradigma de analógico a digital ha cambiado el modelo tradicional de la regulación de los derechos de autor. Sin duda ha cambiado muchos paradigmas, pero yo creo que los principios generales del derecho, y en eso creo que, te insisto, que no hay que sobreregular este tema, son perfectamente aplicables al mundo digital. No ha supuesto necesariamente un cambio en esa dirección del modelo de derechos de autor, sino por el contrario. Se ha intentado, digamos, mantener el status quo normativo en materia de propiedad intelectual sin adaptarse necesariamente a estas nuevas prácticas y a estos nuevos usos que supone el entorno en línea. El 2010 se realizó una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual que regía desde 1970. La modificación legal permite que las bibliotecas puedan reproducir contenidos de obras intelectuales sin ser actos ilegales y también actualizó el régimen de sanciones. Un cambio importante fue el sistema de limitación de responsabilidad de las ISP o proveedores de Internet que tienen inmunidad, es decir, si alguien desea bajar un contenido de Internet no podrá hacerlo por esta vía. Estamos hablando, digamos, de una garantía que se le da a las compañías que proveen servicios de Internet para efectos de no ser responsables civilmente de las infracciones que puedan cometer los usuarios. Frente a actos infractores en Internet existe un sistema de bajada de contenidos o notificaciones. Esta obligación es cumplida por Chile por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es el juez de la República que en definitiva tiene la última palabra para efecto de, digamos, ponderar los derechos que se encuentran en juego. En materia de regulación, en la actualidad el capítulo de propiedad intelectual del TTP es cuestionado. El acuerdo comercial que dictará las reglas para todos los países del Asia-Pacífico incluso cambiaría la reforma legal del 2010. El TPP lo que hace en materia de propiedad intelectual es que establece las bases de una política pública normativa en materia de propiedad intelectual desde la óptica del comercio, ¿no? Desde un punto de vista secreto y desde un punto de vista de ningún tipo de participación por parte del público. La propiedad intelectual y el derecho de autor es un tema controversial en la masificación de Internet, donde está en jaque la protección de los derechos y los derechos ciudadanos.